Tendría que repasar todas las muchas tristezas de mi vida y las muchas. Woody Allen, a la edad de 89 años, rompió su silencio no a través de un comunicado de prensa ni una declaración, sino mediante conversaciones privadas que ahora salen a la luz. Fuentes cercanas al legendario director afirman que estaba extremadamente angustiado y sorprendido por su fallecimiento, pero he aquí lo curioso. Sorprendido, cuestiones de privacidad, de aborto, una enorme presión de... Se conocían desde hace 56 años, habían realizado 9 películas juntos. Ella había sido su musa más grande, su defensora más leal y la mujer que nunca abandonó realmente su vida. Lo que Allen revela ahora, tras su partida, cambia todo lo que creíamos saber sobre su relación. Personas que se autoengañan que... Esto no es solo un director y su actriz. Se trata de un amor tan complicado, tan desordenado, tan real, que no pudo sobrevivir como romance, pero se negó a morir como conexión. ¿Te lo tomaste en serio? Me lo tomé en serio en medio de la noche, cuando recibes una llamada a las 4 de la mañana diciendo que te van a matar o que... Durante décadas vimos su relación a través del prisma de Annie Hall, de las comedias románticas, de la imagen pública. Una relación, creo, es como un tiburón. Tiene que avanzar constantemente o muere. La verdad es mucho más compleja, mucho más dolorosa y mucho más humana que cualquier cosa que Allen haya puesto en pantalla. Ella lo apoyó cuando el mundo entero le dio la espalda. Lo defendió cuando le costó todo. Sí. Y ahora, a sus 89 años, enfrentando su propia mortalidad, Allen está finalmente contando la verdadera historia. La historia de la mujer que lo salvó. Del amor que no pudo retener y de los remordimientos que aún lo atormentan. Era 1969 y Woody Allen estaba haciendo el casting para su obra de Broadway. Play It Again, Sam. Había visto docenas de actrices, todas talentosas, todas guapas, todas olvidables. Entonces entró Diane Keaton. Tenía 23 años, recién llegada de California, vestía ropa que no combinaba del todo y hablaba de una manera que no tenía sentido lógico, pero que de alguna manera resultaba completamente honesta. Allen describiría más tarde esa primera impresión con palabras que resultarían proféticas. La llamó adorable, divertida, totalmente original en su estilo, real, fresca. Pero lo que no dijo públicamente, lo que sus amigos revelan ahora, es que estaba aterrado porque ella era todo lo que él no era. Ella era luz donde él era oscuridad, optimista donde él era cínico, libre donde él estaba prisionero de sus propias neurosis. Le dio el papel en el acto, no solo porque encajaba en el personaje, sino porque no podía imaginar no volver a verla. A las pocas semanas estaban saliendo. A los pocos meses ella se había mudado a su apartamento. Sus amigos calculaban que la relación duraría 6 meses, quizás menos. ¿Cómo podría funcionar? Él era el intelectual judío neurótico de Brooklyn que analizaba todo hasta la muerte. Ella era la chica de California que decía "lea", y lo decía sinceramente. Él vivía en su cabeza. Ella vivía el momento. Él acumulaba ansiedades, ella acumulaba alegría, pero de alguna manera increíblemente funcionó, al menos por un tiempo. Esos primeros años, 1969 a 1971, fueron los más felices de la vida de Allen. Lo admitiría décadas después a amigos cercanos. Con Diane se sentía visto, no como Woody Allen, el comediante, no como el director, no como la personalidad pública, solo como Alan Koenigsberg, el chico asustado de Brooklyn que nunca se sintió lo suficientemente bueno. Ella tenía esa forma de mirarlo, realmente mirarlo, y hacerlo sentir como si tal vez estuviera bien después de todo. Caminaban por Central Park durante horas. Ella señalaba cosas, nubes, perros, niños jugando, y encontraba asombro en lo cotidiano. Él nunca había entendido eso antes. ¿Cómo alguien podía ser feliz sin razón, sin análisis, sin necesidad de entender por qué? Ella se lo enseñó o intentó enseñárselo, porque la verdad es que él no podía aprenderlo. Su naturaleza no se lo permitía. Vivir juntos reveló las grietas. Allen era controlador de maneras que parecían cariñosas, pero no lo eran. Quería saber dónde estaba, con quién hablaba, qué pensaba. En cada momento intentaba rehacerla, hacerla más sofisticada, más intelectual, más parecida a las mujeres de sus películas. Pero Diane se resistía. No agresivamente, ese no era su estilo. Resistía simplemente permaneciendo ella misma. Cuando él corregía su gramática, ella sonreía y volvía a decir algo incorrecto.
Cuando él sugería mejores libros para leer, ella se aferraba a sus revistas de fotografía. Cuando él criticaba sus elecciones de moda, ella usaba combinaciones aún más extrañas al día siguiente. Eso lo volvía loco. También lo hacía amarla más. Ella era lo único en su vida que no podía controlar. No podía dirigir. No podía moldear a su visión. Y eso la hacía peligrosa. Los amigos de esa época recuerdan las discusiones. No eran gritos. Allen no hacía eso, sino frías deconstrucciones intelectuales donde él diseccionaba sus pensamientos, sus elecciones, su propia forma de ser, y ella simplemente lo miraba con esos ojos y decía algo como, «Piensas demasiado», lo que lo enfurecía aún más porque ella tenía razón. El punto de quiebre llegó en 1971. Francis Ford Coppola estaba haciendo el casting para El Padrino. A través de contactos, Diane consiguió una audición para Kay Adams. Casi no va. Allen fue despectivo. Es una película de gangsters, no es tu estilo. Tú estás haciendo Play It Again, Sam, conmigo. Pero algo la hizo ir de todos modos. Quizás curiosidad, quizás instinto, quizás el primer susurro de rebelión. Consiguió el papel. Ni siquiera había leído el guión cuando lo aceptó. Años después lo admitiría públicamente. ¿Qué tan malo es eso? Ni siquiera lo leí realmente, pero necesitaba un trabajo. Y eso es lo que dijo. Pero las personas cercanas a ellos sabían la verdad. Necesitaba más que un trabajo. Necesitaba escapar. Cuando le dijo a Allen que aceptaba el papel, que estaría en California durante meses, que se perdería su película, él no gritó. Se quedó en silencio, el silencio frío y herido que era peor que cualquier discusión. «Estás eligiendo a Coppola en lugar de a mí», dijo finalmente. «Me estás eligiendo a mí en lugar de a nosotros». Ella intentó explicar. «No se trata de elegir. Se trata de mi carrera, mi vida». Pero él no podía oírla. Para Allen era traición, simple y llanamente imperdonable. Se fue de todos modos. Y algo entre ellos se rompió que nunca sanó por completo. Mientras Diane filmaba El Padrino, sucedió algo más que a Allen le obsesionaría durante años. Se enamoró de Al Pacino. No inmediatamente, no obvio, pero estaba ahí. La química en pantalla era real porque la atracción fuera de ella era real. Pacino era todo lo que Allen no era, físicamente presente, emocionalmente intenso, peligrosamente carismático. Donde Allen intelectualizaba, Pacino sentía. Donde Allen analizaba, Pacino actuaba. Y Diane, que había pasado 2 años siendo sutilmente moldeada por la naturaleza controladora de Allen, encontró en Pacino una energía completamente diferente. No empezaron a salir entonces, no oficialmente, pero la semilla estaba plantada y Allen lo sabía. Podía verlo en los rushes, en la forma en que miraba a Pacino en pantalla. Los amigos dicen que Allen se obsesionó con El Padrino durante su producción. Preguntaba a conocidos mutuos sobre el rodaje, sobre Diane, sobre sus coprotagonistas. Sondeaba sutilmente, intentando comprender qué estaba sucediendo a miles de kilómetros de distancia. Cuando regresó a Nueva York, las cosas eran diferentes. Más segura de sí misma, más convencida de sí misma, menos dispuesta a someterse a su juicio. Había sido dirigida por Coppola, actuado junto a Pacino y Brando, sido parte de algo masivo e importante. La comedia intelectual de Allen de repente parecía pequeña en comparación. Intentaron hacerlo funcionar. Ella protagonizó su siguiente película, luego la siguiente. Pero la dinámica había cambiado. Ya no era su descubrimiento, su creación, su protegida. Era una estrella de cine por derecho propio, y Allen no podía manejarlo. La relación terminó oficialmente en 1972, aunque hay versiones contradictorias sobre quién la terminó. Allen afirmó que fue mutuo. Los amigos dicen que Diane se fue. Lo que es seguro es esto. Estaba cansada. Cansada de ser analizada, cansada de ser perfeccionada, cansada de sentirse como un proyecto en lugar de una pareja. Quería ser amada por quien era, no por quien podría llegar a ser. Y Allen no podía darle eso. Amaba la idea de ella, el personaje de ella, el papel de ella en su vida. Pero la Diane real, desordenada, ilógica y maravillosamente caótica, eso lo asustaba demasiado. Uno pensaría que ese sería el final. Una relación termina. La gente sigue adelante. El tiempo pasa. Pero Woody Allen no funciona así. En 1977,
5 años después de su ruptura, hizo Annie Hall y se aseguró de que Diane Keaton la protagonizara. La película trataba sobre su relación, no vagamente basada en ella, no inspirada en ella, sino realmente sobre ellos, escena tras escena, sacadas de la vida real. Las discusiones eran discusiones reales, los momentos incómodos eran sus momentos incómodos. Incluso el nombre Annie Hall venía de ella. Annie era su apodo real. Hall era su apellido de soltera antes de que lo cambiara a Keaton. Allen escribió el papel tan específicamente para ella que ninguna otra actriz podría haberlo interpretado. Incluso la hizo usar su propia ropa de cuando salían. Esos famosos atuendos, las corbatas, los chalecos y la ropa de hombre oversize, así es como se vestía. Estaba poniendo su relación en pantalla, cada detalle íntimo, cada momento privado, cada defecto, y la hacía interpretarlo para el mundo. Algunos lo llamaron genio, otros explotación. Diane lo llamó raro y doloroso, pero lo hizo de todos modos porque, a pesar de todo, a pesar del comportamiento controlador y la manipulación emocional y la forma en que diseccionaba su amor, ella todavía confiaba en él como director. Todavía creía en su visión y tal vez una parte de ella quería preservar lo que habían tenido, incluso si era a través del lente distorsionado de su arte. La película se convirtió en un fenómeno. Ganó el premio a la mejor película. Ella ganó el premio a la mejor actriz. Y de repente el mundo entero conocía su historia o pensaba que la conocía, porque la película no era realmente cierta. Allen había reescrito el final. En la vida real, su ruptura había sido desordenada, dolorosa e irresoluta. En Annie Hall fue agridulce y filosófica y de alguna manera romántica. Había tomado su fracaso y lo había hecho hermoso. Había tomado su rechazo y lo había hecho mutuo. Había reescrito la historia para que fuera más palatable, más poética, más digna de su visión artística, y ella lo permitió. Años después, Allen confesaría a sus amigos lo que realmente era la película. No era una carta de amor, era un exorcismo. Estaba tratando de purgarla de su sistema, de entender por qué no funcionó, de alguna manera hacer las paces con perderla. Pero he aquí la cosa sobre los exorcismos. A veces no funcionan, a veces el fantasma se queda, a veces te atormenta para siempre. Después de Annie Hall, sucedió algo extraño. Su relación romántica había terminado de forma definitiva, permanente, completa, pero su relación profesional, eso apenas comenzaba. Entre 1978 y 2020, Diane Keaton apareció en 8 películas más de Woody Allen. Manhattan en 1979, solo 2 años después de Annie Hall. Manhattan Murder Mystery en 1993, más de 2 décadas después, y varias otras abarcando 42 años. Piensa en eso por un momento. 42 años trabajando juntos después de que el romance terminara. 42 años viéndose en el set, él dirigiéndola, creando arte juntos mientras mantenían una cuidadosa distancia emocional. Era un acuerdo que no debería haber funcionado, pero de alguna manera lo hizo. Los amigos dicen que había un entendimiento tácito entre ellos. Ella podía tener otras relaciones, otros amores, otras vidas, pero en la pantalla ella era suya y él necesitaba eso. La necesitaba en su trabajo, incluso si no podía tenerla en su vida. Eso es lo que le dijo una vez a un amigo cercano. Todas las demás actrices eran comparadas con ella, cada otra actuación medida contra el estándar que ella establecía. Trabajaba con mujeres brillantes, Mia Farrow, Diane West, Scarlett Johansson, Cate Blanchett, pero ninguna de ellas era Diane. Ninguna de ellas tenía esa magia particular. Esa cualidad específica que hacía que sus palabras cobraran vida de maneras que ni siquiera él había imaginado. Este acuerdo afectó a sus otras relaciones, especialmente a la de Al Pacino. Su romance intermitente duró 15 años, de 1974 a 1990. Y durante todo ese tiempo, Allen estuvo ahí. No físicamente, sino como una presencia, un fantasma, una comparación. Pacino no podía escapar. Ella se iba para hacer una película de Woody Allen. Hablaba del genio de Woody, de la visión de Woody, de la brillantez de Woody. Y Pacino, tan seguro como era, se sentía compitiendo con algo contra lo que no podía luchar. ¿Cómo compites con alguien que ya ha perdido? Eso era Allen. Ya la había perdido románticamente, por lo que no había amenaza, ni peligro, ni competencia. Pero emocional, creativamente, esa conexión permaneció inquebrantable.
Pacino quería matrimonio, quería compromiso, quería su atención completa. Ella no podía dársela, no porque no lo amara, estaba loca por él, diría más tarde, pero porque una parte de ella todavía estaba atada a Allen de maneras que no podía explicar ni escapar. Luego llegó 2014 y todo cambió. Las acusaciones de Dylan Farrow contra Woody Allen resurgieron. Los detalles fueron devastadores, las alegaciones horribles. Hollywood comenzó a distanciarse de Allen de inmediato. Los actores que habían trabajado con él emitieron declaraciones. Los directores que lo admiraban guardaron silencio. Las ceremonias de premios dejaron de honrarlo. Para 2018, con el movimiento Me Too en pleno apogeo, Allen se había convertido en el paria de Hollywood. Todos lo abandonaron. Todos, excepto Diane Keaton. En enero de 2018, tuiteó algo que definiría el resto de su vida pública. Woody Allen es mi amigo y sigo creyendo en él. Solo 13 palabras que destrozaron relaciones, le costaron papeles y la convirtieron en blanco de la furia pública. Judd Apatow la atacó públicamente. Los partidarios de Dylan Farrow la llamaron cómplice. Se escribieron artículos de opinión sobre lo decepcionante que era. Cómo su lealtad estaba mal colocada. Cómo estaba en el lado equivocado de la historia. Perdió trabajo. Las películas que la habrían seleccionado fueron a otras actrices. Los directores que querían trabajar con ella de repente no pudieron hacer lo posible. Los amigos de la industria dejaron de llamarla. Se convirtió en muchos sentidos tan controvertida como el propio Allen. Pero ella no retrocedió. En 2023, 5 años después de la controversia, concedió una entrevista que empeoró las cosas. Cuando se le preguntó si trabajar con Allen eclipsaba su carrera, dijo: «No, en absoluto. Estoy orgullosa. Estoy orgullosa más allá de toda medida». Luego dijo algo que provocó indignación inmediata. Desestimó la cultura de supervivencia como una vergüenza horrible y luego añadió: «Hay que superarlo». La reacción fue rápida y brutal, pero ella no se disculpó, no aclaró, no se retractó. ¿Qué la hizo tan feroz, obstinada, destructivamente leal a un hombre con el que ni siquiera salía desde hacía más de 50 años? Allen nunca le pidió que lo defendiera, nunca solicitó su apoyo, nunca exigió su lealtad. Ella la dio libremente a un gran costo personal, debido a algo que la mayoría de la gente no podía entender. Ella creía en él, no ciegamente, no ingenuamente, sino después de conocerlo durante 5 décadas, después de verlo en su peor y mejor momento, después de estar en su vida más consistentemente que casi nadie, miró las acusaciones y no las creyó. Quizás se equivocó, quizás su lealtad estaba mal colocada, pero era real y fue elegida. Sabía lo que le costaría y pagó ese precio de buena gana. A lo largo de 2024, la salud de Diane Keaton declinó rápidamente. Lo mantuvo en privado, casi completamente oculto, incluso para amigos cercanos. Había señales para aquellos que miraban de cerca. Había perdido peso, parecía frágil en sus pocas apariciones públicas. Había cancelado varios proyectos sin explicación, pero nunca hizo un anuncio público, nunca preparó a nadie para lo que venía. El 11 de octubre de 2025, los servicios de emergencia fueron llamados a su casa de Brentwood a las 8:08 de la mañana. Fue transportada hacia un hospital local donde fue declarada muerta. El anuncio oficial llegó horas después. Diane Keaton, de 79 años, había fallecido. No se dio la causa de la muerte, solo que había sido repentina. Cuando Woody Allen recibió la llamada, las fuentes dicen que quedó atónito en silencio. Ni siquiera sabía que estaba enferma. Supuestamente dijo: ¿cómo es posible? Para alguien a quien conocía desde hacía 56 años, con quien había trabajado 9 veces, que lo había defendido cuando el mundo le dio la espalda. No sabía que se estaba muriendo. Esa falta de conocimiento, esa brecha en la conciencia lo golpeó fuerte. Había estado tan enfocado en su propio aislamiento, en su propio estatus de paria, en sus propias batallas, que había fallado en ver que ella estaba luchando contra algo mucho peor. El funeral fue pequeño, privado, solo familia y un puñado de amigos cercanos. Allen asistió, enmascarado, encorvado, luciendo sus 89 años. Llevó algo que hizo llorar a varios asistentes. Era una fotografía de 1970. De ellos dos en el set de Play It Again, Sam.
Ambos se ríen en ella, riendo genuinamente, del tipo de risa que proviene de la alegría pura en lugar de la actuación. La había mandado enmarcar. Meryl Streep, que asistió al servicio, le contó más tarde a una amiga que Allen no podía dejar de llorar. No lágrimas silenciosas y dignas, sino sollozos profundos que sacudían el cuerpo. Nunca lo había visto así, nadie lo había hecho. Woody Allen era famoso por su control emocional, su intelectualización de los sentimientos, su distancia de la emoción cruda. Pero confrontado con la muerte de Diane, todo eso colapsó. Más tarde, la gente descubrió que le había escrito una carta larga y detallada explicando cosas que nunca había dicho en voz alta, pero la había escrito demasiado tarde. Ella murió antes de que él pudiera enviarla, antes de que ella pudiera leer sus palabras, sus confesiones, su verdad. Unos días después de la muerte de Diane, Woody Allen empezó a hablar. No públicamente, nunca haría eso. Pero en conversaciones privadas con viejos amigos, con colegas, con las pocas personas que aún estaban en su órbita, comenzó a revelar cosas que había guardado bajo llave durante décadas, cosas que nunca había admitido ni a sí mismo sobre por qué su relación no pudo funcionar. Fue brutalmente honesto. Fui demasiado controlador y ella era demasiado libre, dijo. Intenté rehacerla en algo más manejable y ella se resistió siendo más ella misma. La amaba. Pero amaba más la idea de controlarla. Eso no es amor, eso es posesión, y ella tenía razón al irse. Sobre Annie Hall, confesó algo que recontextualiza toda la película. Le di el Oscar, pero ella me dio todo lo demás. La película, la carrera, la credibilidad, el alma de mi trabajo. Sin ella, soy solo otro neurótico haciendo comedias sobre gente neurótica. Con ella estaba creando algo real. Sobre las otras mujeres en su vida fue igualmente directo. Amé a Mia de manera diferente, a Sunny de manera diferente, a todas ellas de manera diferente. Pero a Diane la amé de la manera más honesta. Ella vio al verdadero yo, al patético, inseguro, dañado yo, y se quedó de todos modos hasta que no pudo más porque yo lo hice imposible. Su mayor arrepentimiento, lo que lo atormenta a sus 89 años, enfrentando su propia mortalidad. Debería haberla dejado ser. Eso es lo que no deja de decir a sus amigos. Debería haberla amado como era, en lugar de intentar convertirla en lo que yo pensaba que debía ser. Debería haber estado agradecido por el milagro de ella, en lugar de intentar mejorarlo. Sobre su defensa durante las acusaciones, su respuesta lo revela todo. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Se quedó a mi lado cuando le costó su carrera, su reputación, sus relaciones. No tuvo que hacer eso, nunca se lo pedí. Pero lo hizo de todos modos porque así era ella. Leal, terca, convencida de lo que creía. Así como yo intenté cambiarla durante años, el mundo intentó cambiarla en esos últimos años, hacerla denunciarme, hacerla disculparse, hacerla seguir la corriente. Y ella dijo que no. Igual que siempre me dijo que no cuando presionaba demasiado. También está la revelación sobre su última conversación, que ocurrió meses antes de su muerte. Se habían comunicado por teléfono, algo que hacían de vez en cuando a lo largo de los años. Solo para saber cómo estaban, conversaciones breves y superficiales, por lo general. Pero esta vez fue distinto. Ella lo había llamado algo poco habitual. Y le había dicho algo que se le quedó grabado. Dijo, no me arrepiento de nada. De la relación, de las películas, de haberte defendido, de nada. Yo era quien era, y tú eras quien eras, y así fue. Eso es muy de ella, ¿sabes? No analizarlo hasta el infinito, solo aceptarlo. A sus 89 años, ¿qué quiere Woody Allen que la gente sepa de Diane Keaton? Que ella tenía razón en todo lo que respectaba a él, a la vida, a no darle vueltas a las cosas. Que Annie Hall no era la verdad sobre su relación, era su versión de fantasía. Que ella fue una mejor persona que cualquier personaje que él escribiera jamás. Que ella lo salvó mucho más de lo que él jamás la salvó a ella, a pesar de lo que sugieran sus películas. 56 años, 9 películas, un amor perdurable, complicado, imposible. Esa es la historia de Woody Allen y Diane Keaton. No un romance en el sentido tradicional, no exactamente una amistad, sino algo más complejo y más real que cualquiera de las dos cosas. Ella fue su musa, su conciencia, su defensora y la que se le escapó. Él fue su mentor, su guía.
el hombre que ella nunca dejó del todo, incluso después de haberlo dejado. La ironía no pasa desapercibida para nadie. Ella nunca se casó, salió con algunos de los hombres más codiciados de Hollywood, pero permaneció leal por más tiempo al que no supo retenerla. Y él, famoso por sus relaciones con mujeres más jóvenes, por pasar página rápidamente y por completo, nunca superó del todo a la chica de California. Bueno, quiero decir, no hace falta, ¿sabes? No, ya lo sé. Pero ¿sabes? Que su relación realmente desafía la fácil categorización. Fue demasiado enredada para ser romance, demasiado íntima para ser amistad, demasiado inconclusa para ser pasada, demasiado dolorosa para ser presente. Fue algo que existe fuera de las definiciones normales, algo que solo ellos comprendieron plenamente. Ahora Alan tiene 89 años, solo con sus recuerdos y sus arrepentimientos, y la certeza de que nunca podrá decirle las cosas que finalmente entiende. Ella se ha ido y con ella se va la última conexión a una versión de sí mismo que apenas reconoce ahora. El joven director ambicioso que creía poder moldear el mundo a su visión. ¿Quién pensó que el amor consistía en moldear a alguien a tu ideal? ¿Quién creía que el control y el cuidado eran lo mismo? El legado de Diane Keaton se extiende mucho más allá de las películas, el Oscar y el estilo icónico. Ella fue la mujer que definió a Woody Allen en la pantalla y fuera de ella. Quien dio corazón a su obra, quien lo apoyó cuando apoyarlo significaba hacerlo sola. Y quizás esa sea la verdad más profunda sobre su relación. Ella lo veía con claridad, con todos sus defectos, fracasos y debilidades, y no se apartó, ni cuando salieron, ni cuando rompieron, ni cuando el mundo se lo exigió. Ella se mantuvo fiel a sí misma, obstinada y completamente, y al hacerlo le dio algo que él pasó toda su vida intentando capturar en la pantalla. El milagro de ser amado exactamente como eres. En la larga y legendaria historia de Hollywood, nunca ha habido nada parecido a Woody y Diane. Antes de irnos, si encontraste esta historia tan fascinante como nosotros al armarla, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Hay más historias inéditas de la época dorada de Hollywood y de más allá que estamos sacando a la luz. ¿Qué opinas de su relación? ¿Fue su lealtad admirable o equivocada? Haznos saber en los comentarios de abajo. Algunos amores son demasiado complicados para funcionar, pero demasiado poderosos para terminar. Y a veces, las relaciones más importantes de nuestras vidas son aquellas que se niegan a encajar en cualquier categoría que comprendamos. Woody y Diane lo demostraron, lo vivieron y nos dejaron arte y preguntas que lo sobrevivirán.